Bueno, familia, buenos días. Que el Señor los bendiga. Qué bueno que estemos acá en la iglesia. Vamos a orar por esta predicación, así que por favor incline su rostro y hagámoslo. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has dado a tu Hijo, porque el primogénito, el unigénito ha sido dado, Señor, porque hoy conocemos que tu Hijo, Señor, fue crucificado, pero resucitó. Y hoy, Señor, en Él tenemos vida. Gracias por hacernos tus hijos y porque nos has adoptado, Señor, porque nos has dado herencia entre los santificados. Gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu, por el Consolador. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta, que el Evangelio sea predicado y que surjan las verdaderas intenciones por las cuales estamos en la iglesia y buscamos tu rostro. Ayúdanos, Señor, a madurar, porque hemos sido llamados. Tú nos has acercado a ti para hacer alabanza de la gloria de tu gracia, dice tu palabra. De manera entonces, Señor, que te pedimos y rogamos que seas guiando este estudio, esta predicación, y que tu nombre y tu palabra sea glorificada, Señor. En cuanto a mí, permite, Señor, que no haya ninguna palabra, Señor, humana de hombre, Señor, sino que venga tu inspiración, que venga tu dirección, Señor, sobre mi vida. Gracias por tu fidelidad en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, quiero invitarlos a que abran su Biblia en Efesios capítulo 1, por favor, y vamos a leer simplemente un texto muy corto y luego vamos a ir a otros textos a lo mejor más extensos, que sería el texto central que está en Colosenses. Algunas cosas que ustedes van a escuchar acá las he tomado del libro que de hecho iniciamos esa lectura, que se llama ¿Qué es una iglesia sana? De Mark Dever. Así que algunas otras son comentarios de diccionarios y Biblias. Amén. Así que quisiera que fueran por favor a Efesios capítulo 1 versículo 6, por favor. Y ese texto dice, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es interesante considerar lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia, porque lo primero está diciendo que Él, por el puro efecto de su voluntad, nos hizo hijos suyos, nos acercó, nos hizo aceptos en el amado. Pero hay algo interesante que es donde vamos a aterrizar el día de hoy, y es: ¿para qué somos traídos y acercados a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué conocemos del Señor? ¿Cuál es la razón? Pues bueno, hemos titulado esta predicación Aceptos en el amado para alabanza de su gloria. Aceptos en el amado para alabanza de su gloria. Cuando escuchamos este título, pues de alguna manera nosotros consideramos Efesios 1:6. De hecho, el texto nos dice que somos aceptos en el amado porque por el puro afecto de su voluntad, pero nos da una razón, y es que hemos sido traídos para alabanza de ¿qué? De la gloria de su gracia. Y usted a lo mejor va a entenderlo. Partamos de una pregunta que surge de la lectura justamente de ese libro que he estado leyendo, y que a lo mejor va a haber algunas notas aquí. ¿Qué buscamos en una iglesia? ¿Qué buscamos en una iglesia? Pues bueno, esta pregunta y la respuesta, escuchen por favor, la respuesta debe ir cambiando en la manera como voy creciendo. Entre otras cosas, lo que busco en una iglesia, la percepción de iglesia,
lo que considero que es una iglesia, lo que espero de una iglesia o de la comunidad de creyentes del Señor, debe ir cambiando en la manera que voy creciendo. La madurez del cristiano obviamente está dada en conocer la palabra, en conocer las escrituras y exponer mi corazón a la luz del evangelio, pues obviamente va a revelar las verdaderas intenciones. ¿Están conmigo? Cuando alguien tiene verdaderas intenciones, pues bueno, permítame por favor, alguien viene a su casa y usted está en su lugar y usted dice, bueno, qué maravilla que estés aquí. Y usted lo recibe con mucho agrado, pero usted dice y usted se pregunta, ¿cuáles serán sus intenciones? Las verdaderas intenciones del motivo y la razón por las cuales me estás llamando o me estás tocando la puerta. Hay personas que reciben una llamada y dicen, wow, pero hace rato no me llamabas. ¿Por qué lo hiciste ahora? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que estás considerando? ¿En qué te puedo ayudar? Pues bueno, cuando indagamos en el corazón nos damos cuenta realmente cuáles son las verdaderas intenciones. La persona está enferma, la persona está en momentos difíciles y entonces alguien la busca y le dice, pues bueno, ¿te acuerdas que yo prometí estar contigo en las buenas y en las malas? Pues bueno, aquí estoy. Entonces, las verdaderas intenciones son reveladas cuando es expuesto el corazón. La predicación del evangelio expone las verdaderas intenciones del corazón. Y cuando el evangelio es predicado en la iglesia, pues las personas realmente empiezan a decir, ok, pues esta es la verdadera razón por la cual estoy aquí. Pues bueno, la Biblia nos muestra una y otra vez a qué hemos sido traídos, qué ha pasado con nosotros. ¿Por qué será que el Señor en su palabra nos dice, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? ¿Cuál será lo que hay detrás de esa demanda? Pues justamente hay algo, familia, y es que no es posible pretender perseguir mi propia voluntad y a lo mejor querer a la misma vez perseguir o hacer la voluntad de Dios. O hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad de Dios. Y la Biblia nos revela que hemos sido traídos no para andar en el mundo como ruedas sueltas, sino para hacer la voluntad del Señor. Usted dirá, pero a mí, ¿en qué me sirve eso? Pues le sirve pues mucho, porque creo que el cristiano o los que venimos a una iglesia debemos ser realmente sinceros del por qué estamos acá, ¿verdad? Escuchen por favor, cuando Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el capítulo 6 del evangelio, usted nota que Jesucristo ha multiplicado los panes y los peces. A Jesús todo el mundo lo está buscando, lo buscan en las barcas, todo el mundo pregunta por él, la fama de Jesús se había propagado, todo el mundo preguntaba por Jesucristo. Cuando Jesús se hace ver, se deja y lo miran, Jesús les dice, ¿ustedes por qué me buscan? Ustedes me buscan porque a lo mejor les sacié o por el pan o por los peces. ¿Por qué me buscan? ¿Sí? Jesús les dice entonces que ellos realmente, y creo que ahí se revelan las intenciones de ellos. De hecho, cuando continúa Juan capítulo 6 a partir del versículo 10, usted nota que es interesante porque Jesús empieza a decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero cuando él empieza cada vez más a profundizar en quién era él, y cuando se expone el corazón de aquellos seguidores, de los que lo seguían, dice que muchos de los que habían creído y de los que lo habían seguido fueron ¿a dónde? Atrás. Entonces lo que hizo Jesucristo fue exponer exponer con la verdad
las intenciones del corazón de las personas. Pues bueno, escuchen esto, por favor. Quizás no has pensado en esta pregunta recientemente. Hablo de qué buscas en una iglesia. Pero toma un momento para considerar esto. ¿Cómo luce una iglesia ideal? ¿Cómo es una iglesia ideal para nosotros? O para alguien que se pregunte esto. Para usted, querido amigo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un lugar con qué. ¿Qué debe tener la iglesia? Una buena música. Música que demuestre que el grupo practicó y se preparó. En su tiempo, cuando estábamos en el Teatro Estudio Telepacífico, la iglesia Vida Max era una iglesia numerosa y era una iglesia que tenía una gran cantidad de músicos. Estaba la batería. De hecho, en la colombianidad y en el Día de la Independencia, la iglesia celebraba el Día de la Libertad, ¿verdad? Y había, ¿cómo se llama eso? La de los palitos, la marimba. Eso era una cosa loca cuando sonaba todo ahí en la iglesia. Estábamos en tremendo teatro, pero bueno, ya creo que ha pasado el tiempo. Hemos continuado en el tiempo y las verdaderas intenciones de las personas se han revelado. La buena música, ¿qué es lo que a lo mejor buscamos? No quieres guitarra ni batería, algunos dicen. Quieres un coro con violinistas, la música bella, glorifica a Dios. Esas son algunas razones. Es que la música más suave glorifica al Señor, la otra pues es muy panderetuda. O quizás si quieres guitarras y batería, o algo contemporáneo y al día. Esto lo escribe, recuerden, Mark Dever en su libro. Eso es lo que la gente escucha en la radio y eso es lo que quieren escuchar en la iglesia. De hecho, hoy en día muchos van a la radio y quieren escuchar la canción del momento. ¿A dónde? En la iglesia. No, en muchas ocasiones hay reparos, o no en muchas ocasiones las personas dicen si es o no digna de ser cantada en la congregación. Quizás la música no es tan importante para ti como la predicación. Algunos dicen, para mí lo más importante es la predicación. Quieres una iglesia donde los sermones sean muy buenos, instructivos, pero no con mano dura. A lo mejor bíblicos, pero no aburridos. Prácticos, pero no como enfadosos ni legalistas. Claro, la clase de hombre que es el predicador tiene mucho que ver en esto. Entonces algunos queremos ver a un predicador que es mucho más fogoso. El otro es, no, a mí me gustan más los predicadores que son más calmaditos, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos pensando en cómo quiero encontrar la iglesia, qué espero en la iglesia. Ahora, hay muchas clases de predicadores. El erudito, el intenso que ama la doctrina, ¿sí? Y nunca sonríe. El tipo que es gracioso con millones de historias. El consejero familiar que ha vivido cada situación y entonces todo el tiempo está contando experiencias. Claro, solo estoy describiendo una caricatura, dice este hombre. Y dice, pero muchos de nosotros tenemos expectativas de cómo ser un pastor. Ahora, hay algo interesante porque muchos podrán decir, es que a mí me gusta mejor una iglesia donde hayan más jóvenes, porque yo acabo de salir de la universidad o acabo de entrar a la misma y necesito una comunidad de profesionales como yo. Entonces muchos buscan personas, iglesias de profesionales que estén allí todo el tiempo. Pues bueno, a lo mejor pensamos también, como tenemos hijos pequeños, entonces busquemos una iglesia donde hayan ¿qué? Niños pequeños, un ministerio infantil. Como somos una pareja bien próspera, entonces vamos a conseguir una iglesia donde haya un ministerio de parejas bien estructurado. Bueno, cualquier forma que podamos a lo mejor tener en la cabeza y preguntarnos acerca de la iglesia es interesante, porque todo el tiempo esto nos está hablando acerca de lo que nosotros queremos como iglesia. Y quisiera entonces que por favor usted vaya a la carta que Pablo escribe a los colosenses, por favor. Y ese va a ser el texto central de esta predicación. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18.
Ese va a ser el texto central. Pues bueno, creo que muchas de las personas muchas veces pensamos de que solo los que sirven al Señor en un altar o en un púlpito son los que han sido llamados para glorificar y vivir para alabanza de la gloria del Señor. ¿Usted logra entender eso, familia? ¿Cree usted que toda la iglesia no ha sido llamada para vivir para la gloria del Señor? Pues déjeme decir, querido amigo, que toda la iglesia, todo cristiano ha sido escogido y ha sido acercado para alabar la gloria de la gracia del Señor. ¿Están conmigo? Ahora, a lo mejor muchos dirán, esto dejémoselos a los pastores o a los líderes o a las personas que están allí como llevando adelante la iglesia, que ellos vivan para el Señor, nosotros vivimos para nosotros. Pues no, nosotros donde quiera que vamos, sean padres, sean mamitas, sean abuelos, sean niños, debemos todos vivir ¿qué? Para la gloria del Señor. Y eso es lo que debe la iglesia enseñar. ¿Están conmigo? ¿Y por qué? Porque, escuchen por favor, reitero, cada vez que llegamos a la iglesia, escuchen, llegamos con el propósito de que Dios complazca nuestra voluntad. De una vez, en reiterados momentos he dicho, en muchas ocasiones, la iglesia, o más bien Cristo, pasa de ser el centro, pasa a estar en la periferia. Y el centro lo tomamos nosotros. Entonces llegamos a la iglesia y todo debe girar en torno a mí. Quiero la buena música, quiero el buen predicador, quiero esto, y todo eso satisface ¿qué? Mi vida. Pero en esa iglesia primitiva, en esa iglesia del primer siglo, ¿cómo se comportó esto? ¿Acaso venían muchas personas a lo mejor para decir, pues nos reunimos en la iglesia, pero cada uno quiere hacer lo que les viene en gana? Pues no. La iglesia primitiva tuvo un común denominador, y fue que Cristo fue predicado y todos se adherían a la voluntad ¿de quién? Del Dios que estaba siendo predicado. Y esto a lo mejor es tan sutil, familia, tan sutil que hay personas que dejan de reunirse en las congregaciones porque es que no se cantó la canción que yo quería. Pues si usted a lo mejor tiene esa posición, debes morir a ti mismo una vez más. Todos los días debemos morir. Es que el pastor no me saludó, o es que la vecina de al frente no me brindó, no me dio la mano. Esto lo que demuestra es que nos falta todavía ¿qué? Morir mucho más. ¿Están conmigo? Hay algo interesante, y es que cuando Pablo escribe a las iglesias de Galacia, ellos comenzaron a escuchar a falsos maestros. Pablo escribió diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 1:6 no es tan solo para los predicadores, sino para ¿qué? Para toda la iglesia. Es interesante porque aquí en Pablo estaba llamando a cuentas. Lo que quiero decir es que toda la iglesia está involucrada en poner su vida a disposición de ese Dios que ha dado su vida por nosotros. Toda la iglesia. Y que debemos nosotros, antes de buscar algo en la iglesia, crecer para nosotros realmente ser una iglesia. ¿Están conmigo? Muchas personas, recuerden, vienen a la iglesia porque es que yo quiero que me sirvan, yo quiero que oren por mí, ¿ok? Cuando no se ora por la persona dice, pues ¿qué? En esa iglesia no oraron por mí, en esa iglesia, ok. El problema no es la iglesia, el problema es ¿qué? Es que yo quiero que las cosas se hagan ¿qué? Como yo quiero. Pues bueno, quiero que vamos por favor a Colosenses 4. Vamos a ir al versículo 7. Mire lo que dice. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y si usted tiene un resaltador, por favor resalte los nombres que le voy a decir.
Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, primer nombre, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforten vuestros corazones. Con Onésimo, otro nombre, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Versículo 10. Aristarco, otro nombre, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, otro nombre, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recíbanle. Y Jesús, otro nombre, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, otro nombre, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué tremendo, ¿verdad? Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, otro nombre, el médico amado, y Demas, otro nombre. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas, otro nombre. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, otro nombre, mirad que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Ahí más o menos leemos aproximadamente unos 10 nombres, unos 10, 11 nombres. Y usted dirá, pero son salutaciones finales del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses. Pues bueno, esto tiene una razón, familia. La escritura, y otra vez me he preguntado por qué Pablo quiso escribir acerca de esto. Y por qué en esta mañana nosotros estamos sentados en la banca de la iglesia pensando y leyendo un texto como este. Pues porque es la palabra del Señor y de ella podemos aprender. Todos estos hombres son ejemplares para nosotros. Y si usted ve algo aquí en estos hombres, son que todos estos hombres, a excepción de uno, y usted lo va a conocer ahora, a excepción de uno, todos estos hombres estaban comprometidos con el evangelio de Cristo. Todos habían llegado a la iglesia y tal como usted y yo, a ellos se les demandó crecimiento. Lo que Pablo está diciendo en estos textos es las virtudes de hombres que han crecido en el evangelio y que cuando crecieron no se dedicaron a sus asuntos, sino al asunto del Señor. ¿Cuántos me siguen? Cuando ellos maduraron en el Señor, entonces se comprometieron más y más con los asuntos del reino de Dios. Sean circuncisos o judíos, sean prosélitos, sean gentiles, todos estos hombres podemos leerlos que lograron contribuir en la obra del Señor. Muchas veces hablamos del apóstol Pablo. Creo que todos ustedes en los estudios bíblicos y decimos, wow, qué hombre Pablo. Pero ¿cuántos decimos qué hombre como Epafras? Qué hombre como podríamos hablar de Tíquico. Qué hombre como ese. Qué hombre como ese, como aquel Marcos, Juan Marcos, el que escribió el evangelio de Marcos. Qué hombre como ese. Pocas veces, escuchen, identificamos estos hombres. El movimiento silencioso, escuchen, y en secreto muchas veces, de manera sigilosa, de los colaboradores en el siglo I de la iglesia. Fue una gracia, escuché, de nuestro Dios soberano,
que estos hombres maduraran y crecieran para llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos me siguen? Es una gracia que muchos de ustedes vengan a la iglesia y ustedes crezcan para la gloria del Señor. Es una gracia. Nosotros ni siquiera merecemos estar aquí, pero Dios nos permite, más que estar aquí, aprender y extender, participar de su reino. Por allá dicen Romanos 10, cuán bienaventurados son ¿qué? Los pies de aquellos que anuncian el evangelio de la paz. Y muchos dirán, pero para yo anunciar el evangelio tengo que estar en un púlpito, pastor, tengo que estar allí arriba. No necesariamente. Muchos de estos hombres no tocaron un atril, no tocaron un púlpito, pero estos hombres realmente de manera silenciosa. Estamos hablando también de un hombre como Epafrodito, que aparece en la carta a los filipenses, un hombre que estaba enfermo sobremanera, pero que era como el mensajero de Pablo. Y uno dice, pero estos hombres de manera silenciosa ni se escuchan en la congregación, ni se escuchan resonante en la Biblia. Sabe que no se escuchan tantos, pero de manera silenciosa contribuyeron sobremanera en la extensión del evangelio. Pues bueno, escuchen esto. Mientras el tiempo transcurría, la iglesia era perseguida. Y quiero que esto, por favor, lo sostenga en su cabecita, porque estos hombres no estuvieron en una playita o allí como todo cómodo, fueron exentos de persecuciones, de enfermedades. Estos hombres también padecieron aflicciones. El tiempo transcurría y la iglesia era perseguida. Las necesidades de los discípulos y cristianos no se hacían esperar. Algunos dirán, pero pastor, es que yo tengo muchas cargas en mi casa, tengo mucho que hacer. Sí, todos tenemos muchas cosas por hacer, familia, muchas cosas, pero eso no nos quita la responsabilidad de extender, de ser ejemplo, de colaborar, de comprometernos con el evangelio del Señor. El peligro en las iglesias de falsas enseñanzas y maestros empezaba a permear la iglesia del Señor. Y es importante entender esto, porque hoy estamos en el siglo XXI y hasta el día de hoy la iglesia ha sido permeada por tantas doctrinas, familia, tantas filosofías huecas, tantas cosas que despliegan y hacen a un lado a Cristo. Es interesante, familia, porque no solamente la situación era con los cristianos, sino que socialmente había una decadencia, había un movimiento todo el tiempo, la sociedad se estaba moviendo, había persecución, reitero, pero mucho más las falsas enseñanzas empezaron a permear ¿qué? La iglesia. Y si usted nota, por favor, investiga un poco y lee la razón por la cual Pablo escribe la carta a los colosenses. Es justamente esto, porque en Colosas era una región de Asia Menor y allí en Colosas habían judíos y gentiles. Los judíos demasiado legalistas y los gentiles demasiado místicos. Los gentiles estaban adoctrinados por los griegos, eran idólatras, practicaban y su creencia rayaba las experiencias. Y esto hoy lo vemos en las iglesias, familia. Hoy la predicación de la palabra en las iglesias parece que carece. Hoy simplemente los pastores se dedican ¿a qué? A contar experiencias personales, a contar cómo han prosperado, a contar por qué tienen los anillos que tienen y las cadenas que tienen. Pero ¿cuántos están arraigados a la palabra? Y claro que los hay. Pero qué bueno, familia, es entender de que la iglesia creció en un ambiente hostil. La iglesia se desarrolló en un ambiente hostil. Los creyentes, a ellos no se hacían esperar las necesidades, tanto que en Filipenses Pablo le dice, por nada estéis ¿qué? Afanosos. No se afanen por nada. ¿Por qué será que les escribe esto? Pues bueno, parece que las necesidades a estos hombres no se hacía esperar. Había permeado entonces la iglesia del Señor, pero la obra de Dios continuó latente. Y escuchen, y esto
para Pablo, de hecho, sus prisiones no fueron un obstáculo real para esforzarse en hacer lo que se había encomendado. Por favor, si usted puede leer en Colosenses capítulo 4 versículo 3, mire lo que dice. Dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esa palabra preso allí no hace parte de preso en el Señor. Él estaba diciendo que estaba preso de manera literal. Pablo escribe la carta a los colosenses en una prisión. Esta es una de las cartas de la prisión. Y usted dirá: ¿y esto a mí qué me importa? ¿Esto a mí en qué me ayuda? Pues familia, creo que entender de que los tiempos han pasado, pero que el llamado todavía continúa. Usted no puede ser un cristiano flojo. Usted debería esforzarse cada vez más en procurar la santidad primeramente en su vida, pero también servir al Señor por encima de todas las circunstancias que se avecinen. Es interesante porque Pablo dice: yo he estado preso. En el versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Parece que el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento estuvo en momentos difíciles y en prisiones sin razón alguna, una razón justa sobremanera. Todas las razones que Pablo tenía para ponerlo en prisión era porque predicaba a Jesucristo y a ese resucitado. Es interesante porque su fe fue inquebrantable. John MacArthur, reitero, algunos escucharon esto en un momento, decía en un video, decía: una fe genuina y una fe inquebrantable es una fe que se sostiene a hacer lo que Dios le dijo que hiciera, aún por encima de las circunstancias. Esto es importante, familia. Cuando viene la prueba, entonces el cristiano realmente se dará cuenta si tiene una fe genuina, porque continúa haciendo lo que Dios le ha encomendado. Parece que las personas en las iglesias todo el tiempo están justamente con unas intenciones que son desnudadas cuando se predica el evangelio. Uno de los textos más impresionantes de la Biblia, uno de los textos que a mí más me llaman la atención, es cómo en Hechos 4 del 29 al 30. Hechos 4 del 29 al 30. Porque aquellos hombres habían empezado a caminar con el Señor, habían predicado al Señor. El Espíritu Santo había venido sobre ellos, y hablo de Pedro, hablo de Juan, aquellos apóstoles. Estos hombres habían empezado a ser perseguidos, y en el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es maravilloso, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo que está diciendo este texto es: mientras hay amenazas, mientras hay crisis, yo no me detengo. Antes, danos qué. No dice: por favor, llénanos la cena. Por favor, Señor, entonces haz un milagro, porque si no, entonces no voy a continuar. Lo que estos hombres dijeron es: por encima de las amenazas, queremos qué, continuar. Queremos seguir adelante. Por encima de sus caprichos de que no prediquemos a Cristo, vamos a predicarlo. Antes, danos qué, valentía para hacerlo. Estos hombres, esto es una forma de ver cómo la fe salvífica estaba operando en la vida de estos hombres. Una fe inquebrantable, capaz de resistir en medio de los momentos difíciles. La influencia, escuchen, apostólica fue determinante para los nuevos discípulos. Escuchen eso, por favor. La influencia apostólica fue determinante para los nuevos discípulos. Si los apóstoles no hubiesen pasado y se hubiesen comportado como ellos se comportaron en las aflicciones, persecuciones, pues a lo mejor los nuevos discípulos dirían: pues es que a ustedes les tocó fácil. ¿Están conmigo? Es que a ustedes les tocó demasiado fácil. Bueno, pues Cristo soportó porque es Dios.
pero a ustedes caminaron en tapetico rojo. Y para los apóstoles de hoy en día, que simplemente están en plena jactancia, andando en los mejores autos, y a lo mejor persuadiendo a la iglesia. Yo tuve una experiencia de una persona que decía: si ustedes quieren ser tan prósperos como yo, entonces tienen que ofrendar, tienen que pactar, tienen que dar primicias, tienen que obedecer a Dios en esto, ok, para que puedan tener lo mismo que yo. Y yo le dije, pues yo entre mí yo decía: no, yo no quiero tener lo mismo que tú. Yo quiero ser una persona que sirva al Señor, así aún con lo necesario, que viva en contentamiento, no porque sea un pecado tener, sino porque el corazón está corrompido, familia. No quiero tener un corazón corrompido. Estos apóstoles del primer siglo, hablo de Juan, de Pedro, hablo de el apóstol Pablo, fueron hombres que nos enseñaron a que los nuevos discípulos, que se vale padecer momentos de aflicción, que se vale a causa de Cristo, aun cuando estoy caminando en integridad, que se vale en momentos padecer momentos dificultosos, escasos. La influencia apostólica fue determinante. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que ustedes leyeron en Colosenses fueron puros nuevos discípulos que resultaron de los apóstoles del primer siglo. Todos esos hombres como Arquipo, como Timoteo, esos hombres como Tito, como Filemón, esos hombres como Aristarco, hombres como Marcos, fueron fruto de la evangelización de estos hombres, de la labor que hicieron los apóstoles, el denuedo para predicar. Obviamente fueron fruto del trabajo de estos hombres, pero obviamente detrás de ellos está la bendita gracia del Señor que les permitió seguir adelante. La iglesia funcionaba, más bien la iglesia en el primer siglo, al igual que ahora, era soportada de una manera sobrenatural. De hecho, pueden conmigo leer Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31, mire lo que dice. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo estaba en las iglesias, tal como lo hace hoy día, y en eso confío. Escuchen, familia, estos apóstoles entendieron de las aflicciones para continuar. Estoy hablando de Hechos 5 del 40 al 42, cuando ellos los tomaron presos y ellos estaban gozosos porque los habían tomado presos. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible que te cojan preso y tú estés contento? Estos apóstoles nos dejaron una gran enseñanza de que predicando a Cristo también, familia, podríamos ser vituperados, podríamos ser afligidos, podríamos experimentar quebrantos. La disposición también para hacerlo primordial. Es interesante porque en Hechos 6 del 2 al 4, los apóstoles, esa base apostólica del primer siglo, es interesante porque ellos, cuando se empezó la iglesia a sumar en cantidad, estos hombres dijeron, pues bueno, las mesas tienen que ser atendidas, y pues nosotros no vamos a dejar de hacer lo que el Señor nos mandó, que es lo primordial. Así que ellos no se pusieron como que se entretuvieron con las masas y como que se entretuvieron en limpiar las mesas, sino que nunca dejaron de hacer ¿qué? Lo primordial, que era la dedicación a la oración y a la palabra. Ahora, la evidente obra del Señor ante la oleada social, la obediencia a la comisión. Esto lo vemos en Hechos 2 y Hechos 10. La perseverancia en medio de la persecución. Unos hombres que estaban decididos. En Hechos 21 del 12 al 14, Pablo dice, dejen ya, no pretendan cambiarme el rumbo, yo voy hacia adelante. La entrega total a cuidar el rebaño del Señor, entre otras. En definitiva, Dios ha provisto a lo largo de los años de hombres. Dios se ha provisto y mujeres fieles que han anunciado el evangelio de Dios hasta el día de hoy.
Familia, a lo mejor usted, reitero, podrá decir, ¿y esto en qué me edifica a mí? ¿En qué me ayuda? Creo que es una exposición de la Biblia de que debemos nosotros sumarnos, madurar, crecer, sumarnos para que el Señor nos use, para que se propague el Evangelio del Señor. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes abren su Biblia en las casas? ¿Cuántos de ustedes podemos persuadir a nuestros familiares con Biblia en la mano? ¿Cuántos de nosotros hacemos estudios bíblicos en nuestros hogares? ¿Cuántos de nosotros explicamos y aprovechamos tan solo un momento para enseñar la Biblia? Esta semana mi hijo estaba, estábamos en una situación, entonces sucedió algo, y es que Isaac, sucedió algo entre la familia, no recuerdo muy bien, así que nosotros hablamos con él y le dijimos: hijo, por eso a lo mejor no vas a poder estar ni con tus juguetes ni ver la televisión. Así que Isaac como que, oh, por Dios. Bueno, entonces lo asimiló, y luego él se puso a llorar, se quedó a un lado en su habitación, y me vine con mi esposa acá a la habitación, y entonces empezamos a hablar, y hablando nosotros dijimos: ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Dejarlo ahí? Entonces, por supuesto que no. Hemos hecho la mitad de la tarea. Vamos por él. Y entonces fuimos los dos y le explicamos, oramos y le dijimos, y entonces recordamos, citamos aquel texto en 2 de Corintios 5, que nosotros somos embajadores del Señor, que nos ha dado un ministerio de la reconciliación. Isaac sabía que había pecado, sabía que había cometido errores, pero mi disposición como padre no era dejarlo allí, como que estoy en problemas, he pecado y ¿qué hago? Lo que hicimos fue reconciliarlo. Y yo le decía, la reconciliación es tan importante porque es la meta de todo un proceso. Si usted no lleva al individuo a la reconciliación o lo persuade a la reconciliación, estarías apenas haciendo la mitad de la tarea. Lo que Pablo habla en Romanos, en los primeros 3 capítulos de Romanos, que los que a lo mejor los invito al estudio bíblico para que podamos aprender de estos libros, de estas cartas. Lo que Pablo escribe acerca de la carta a los romanos es justamente esto: es acusar de manera tajante al individuo, a los individuos, a los que estaban en la iglesia, a los que leyeron la carta. Pero Pablo no solamente se quedó allí. En Romanos capítulo 3 dice que Dios, por su gracia, gratuitamente nos ha declarado justos. Pablo entonces tenía en su cabeza el objetivo de reconciliar a las personas al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Así que si usted a lo mejor está escuchando esto, pues familia, no haga tan solo parte de la tarea. Debemos crecer para evangelizar y persuadir a las personas a que vengan a Cristo, y colaborar, trabajar, comprometernos en el servicio al Señor. La iglesia de Colosas surge, de hecho, esta iglesia surge aproximadamente alrededor de el 60, más o menos, un poco antes. Pablo estaba en Éfeso, estaba 3 años en Éfeso. Ahorita al final doy algunas consideraciones de estos hombres que leímos, pero quiero terminar esta introducción, este panorama de contexto con esto que les voy a decir. Pablo estaba en Éfeso, hubo una turba y él allí se quedó 3 años aproximadamente. Y al parecer, un hombre que había viajado desde Colosas hasta Éfeso fue el que fundó la iglesia de Colosas. Ni siquiera fue Pablo el fundador de la iglesia de Colosas, sino que fue Epafras, aquel que leímos ahora. Y usted dirá nuevamente: ¿cómo puedo esto digerirlo? Entendiendo de que nosotros somos siervos para alabanza de su gloria, y de que Dios hace con nuestra vida, y el alcance de nuestra función no lo sabemos, familia. No lo sabemos.
Podemos estar en nuestros hogares formando a un Timoteo. Podemos estar en nuestros hogares, queridas madres, formando a un Timoteo. Recuerden que Timoteo era mamá, la mamá era una mujer judía y el papá era un hombre gentil. Era un hombre griego. Del papá no podía recibir nada Timoteo para venir al evangelio de Cristo, pero de la mamá, creyente, sí señor. De esta mujer y de su abuela nació un hombre que luego iba a ser un fiel colaborador de Pablo, llamado Timoteo. ¿Conoces el alcance de lo que Dios te ha llamado? ¿Conoces el alcance de lo que tienes en tu mano? No lo conocemos, familia, pero sí conocemos que esto es, como dice la palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ahora, quiero que vayan, por favor, regresen a ese texto y voy a ir a estos nombres de personas. Es interesante, reitero, porque Pablo les está hablando a esta iglesia de tantas herejías que habían sido filtradas en la iglesia. Y Pablo empieza a hablar acerca de nombres como Tíquico. Y dice el versículo 7: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Es interesante porque el versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Entre otras cosas, este hombre Tíquico no era cualquier compañero. Para aquellos que servimos en la iglesia, para aquellos que nos comprometemos, no es tan solo una mera asistencia. Tíquico era una persona que conocía mucho acerca de Pablo. Pablo dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Si he estado enfermo, de lo que hablo, de lo que no hablo, todo él lo sabe de mí. Tíquico, aquel hermano que es fiel, es un hermano amado, y no solamente eso, sino que es fiel ministro y consiervo en el Señor. Este hombre Tíquico, su nombre significa afortunado o fortuito. Era uno de los gentiles que Pablo llevó a Jerusalén como representante de las iglesias de los gentiles. Esos viajes que daba Pablo, Pablo no iba solo, sino que iba en compañía. Y el que le acompañaba era Tíquico. En Hechos 24, mire lo que dice, por favor. Hechos 20, versículo 4, dice: y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Parece que esto era una avanzada que llevaba Pablo, y no iba solo, sino que este hombre conocía a Pablo, aprendió del apóstol Pablo, se convirtió en un amado hermano y en un fiel ministro. Ahora, es interesante el versículo 8 porque dice: el cual he enviado a vosotros para esto mismo. Esto me gusta tanto. Ya se los digo, porque dice: para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Saben por qué me conmueve tanto esto? Porque este hombre parecía que era un hombre en el cual se podía intimar, en el cual se podía confiar. Era un hombre confiable. Y esto es lo que la iglesia y siervos de la iglesia en esto deben convertirse, en personas confiables, tan confiables que Pablo dice: si ustedes quieren conocer un poco de mí, hablen con él. Es más, los envío a ustedes para que conozcan lo que ustedes tienen. Él es confiable, no solamente me conoce a mí, también los puede conocer a ustedes, y es confiable. Y es por eso que la iglesia, en las iglesias, las personas deben madurar y crecer para llegar a ser personas confiables, familia, confiables. Es interesante porque este era un compañero no solamente confiable, sino un líder capaz. Estaba capacitado. De hecho, este hombre fue considerado a reemplazar a Tito y a Timoteo. En 2 de Timoteo 4:12, allí está. 2 de Timoteo 4:12 dice: a Tíquico lo envié a Éfeso. En el capítulo, en Tito,
3:12 también dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Lo que Pablo está diciendo es: ok, este hombre es capaz, no solamente es confiable, sino que al enviarlo puede aportar, puede contribuir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros podremos contribuir a la iglesia del Señor? Tuvo la responsabilidad de entregarle la carta de Pablo a los Efesios. Esto está en Efesios 6:21. Su vida nos enseña cuán necesario es un compañero confiable, preparado, capaz y responsable en la enseñanza y el ejemplo. Debemos tener a Tíquicos en la iglesia. Deberíamos tenerlos. Personas confiables, preparadas y capaces. Preparadas en cuanto al ejemplo y en la enseñanza. Si alguna de estas dos variables a lo mejor se corrompe, pues no es entonces apto para el ministerio. Porque tiene que ser apto para enseñar, pero también un buen ejemplo. Hay personas que son muy hábiles para enseñar, pero no son buenos ejemplos. No tienen un carácter formado. Pues bueno, este es el caso de Tíquico. Pero aparece uno que aparece como Onésimo. Y Onésimo es un hombre bastante particular. Porque Onésimo, de hecho, si usted va a la carta en Colosenses, en el versículo 9 dice: con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Lo que acá pasa os lo harán saber. ¿Sabe? La particularidad de Onésimo es que Onésimo era un esclavo de Filemón. ¿Sabe quién es Filemón? Pues la persona que aparece, la carta de Filemón. Filemón parece que era un amo y tenía de esclavo a Onésimo. De hecho, parte de la carta, el motivo de la carta que Pablo le escribe a Filemón es para hablarle de Onésimo, para que cuide a Onésimo. Y es interesante porque Onésimo estaba como un siervo de Tíquico. Este hombre no le importaba ser un segundo hombre. Este hombre sirvió al Señor siendo esclavo de un amo. Este hombre sirvió al Señor siendo un colaborador aún de Tíquico. Tíquico con Onésimo. Estos hombres, mientras Tíquico era el que lideraba, mientras Tíquico era el compañero confiable, Onésimo estaba allí aprendiendo. Es interesante porque este Onésimo era un esclavo fugitivo, recuerden, de Filemón. Por favor, vayan a Filemón un momento. Ahí donde está Timoteo, sigue Tito y luego sigue Filemón. ¿Están conmigo? ¿Llegaron? Mira, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, escuchen, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea que Pablo, Onésimo, no solamente era un servidor y el que andaba con Tíquico en algunas misiones, sino que este hombre llamado Onésimo había nacido ¿de qué? De las entrañas de Pablo. Había nacido de la persuasión y la predicación del evangelio de Pablo. Por eso Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A mí me fascina este texto porque una de las cosas más impresionantes es que Pablo, aún en las prisiones, en medio de las dificultades, continuó dando a luz discípulos. ¡Qué maravilla! Es que esto, pastor, es que esto es muy duro. Estoy aquí tan agobiado. Estoy aquí en tremenda prisión. Sí, Pablo también lo estuvo. Y aún allí dio ejemplo, y aún allí brotó de sus entrañas. Aún allí engendró discípulos. Este hombre no se detenía. ¡Qué locura! Este hombre Onésimo era un hombre amado por Pablo. Y Pablo le escribe a Filemón y le dice: trátamelo con magnifica, porque es un colaborador del Señor. Él me ha ayudado a mí. Trátalo con magnifica, como decía mi abuela, ¿no?
magnifica. Su vida nos permite comprender que siendo siervos podemos ser fieles al Señor y ser amados por la iglesia. No hay necesidad de tener todo el estatus, no hay necesidad de estar bien arriba para ser amados por la iglesia. No hay necesidad de tener los mejores roles en la iglesia para ser aceptado, amado en el Señor y en la iglesia. Este hombre era un siervo, era un esclavo. Pero en Colosenses luego continúa hablando de un hombre llamado Aristarco. Aristarco era un nativo de Tesalónica. Nativo, él nació en Tesalónica. Él era un hombre gentil. En Hechos 24 lo leímos ahora, que fueron compañeros de Pablo. Y en Hechos 27:2, mire lo que dice. Y embarcándonos en una nave Adramitema, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con vosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este hombre no solamente era un colaborador de Pablo. De hecho, cuando en Hechos 19:29 se da una turba en Éfeso, un alboroto allí en Éfeso, este hombre era tremendo, porque este hombre era un compañero de crisis de Pablo. Este era un compañero es decir, era un soldado de esos rasos, de esos hombres que estaban para las que sea. ¿Por qué les digo? Porque su vida en el Señor empezó con una turba en Éfeso. Luego él viajó por toda la travesía del tercer viaje misionero, viajó a Jerusalén y luego se metieron en un barco, Hechos capítulo 27, y en ese barco casi mueren ellos. Ellos sufrieron un naufragio y en ese naufragio, en esa travesía, casi mueren ellos. Ellos se montaron en el barco, estoy hablando de Pablo y Aristarco. Ellos se montan en el barco y empiezan ¿a qué? A navegar, y cuando están por allá en alta mar, dice que no veían el día, que todo estaba oscuro, que perdieron toda esperanza de vivir. Así que Pablo se fue a orar. El Señor le dijo: Pablo, tranquilo, todo se va a destruir, todo se va a perder, pero todas las almas aquí van a ser rescatadas, van a llegar a un puerto seguro. Y adivinen quién estaba allí. El famoso Aristarco. Aristarco estaba ahí. Pablo, aquí estoy, mi amigo, aquí estoy. Qué necesarios son esos hombres en el ministerio. Hombres que a lo mejor ni son judíos, que nacieron por ahí, que vinieron y empezaron a ser formados, y todo el tiempo han estado allí contribuyendo en la obra del Señor. La disposición de ser compañero fiel. Su entendimiento en medio de la prueba es admirable. Tanto porque este hombre, a pesar de las situaciones, hubiera dicho: no, Pablo, andar contigo es como andar con un bulto de sal. Yo más bien como que me voy de ti, ¿sí? Pero ese hombre seguía allí, aquel hombre llamado Aristarco. Pero luego aparece en Colosenses, el texto bíblico dice que era un compañero de prisión. Este hombre tenía un entendimiento admirable. Este hombre dijo: Pablo, contigo para las que sean. No te importa si estoy en la prisión, no me importa. Si me meto en un barco y naufragamos, no me importa. Estoy contigo. Había una fidelidad de este hombre. Pero también aparece un hombre llamado ¿cómo? Marcos. Y Marcos dice: el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Este Juan Marcos era un personaje también, porque ese Juan Marcos perdió el favor de Pablo por un tiempo. Pablo, de hecho, este hombre fue inútil, llamémoslo así, para Pablo en su momento. Cuando Pablo en Hechos 13:43, Pablo está
en Hechos 13:5, Hechos 13:5, ellos van a empezar el primer viaje misionero. Pablo se alista pues con Bernabé, y ellos empiezan el viaje, y ahí está Juan Marcos, y era un cachorrito. Juan Marcos era un pelado, pues un joven que no tenía la experiencia, no tenía la convicción. Y dice en el versículo 13, Hechos 13:13, dice la escritura: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, ¿era quién? Juan Marcos. Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea que ellos iban ahí como en el trote. Y Juan Marcos, ¿qué dijo? No, yo me devuelvo. ¿Y lo dejó qué? Los dejó por ahí tirados. Pablo, cuando regresó de ese viaje, iban a ir al segundo, y Bernabé le dice: hey, entonces vamos a invitar a Juan Marcos. Y Pablo le dice: no, deja a ese muchacho quieto, porque ese muchacho no fue carga por allá. Si ese muchacho antes nos dejó botados, ¿sí? Pues bien, este hombre nos enseña de que Dios es soberano y que la gracia del Señor actúa aún en medio de nuestros desprecios, de nuestras equivocaciones. Es Pablo el que para Pablo no le fue útil, pero luego es maravilloso, porque es hermoso, porque luego en 2 de Timoteo 4:11, Pablo está escribiendo la última carta. Ya está próximo a morir. Estoy hablando del año 67 después de Cristo. Pablo está escribiendo 2 de Timoteo, y Pablo escribe acerca de ¿quién? De Juan Marcos, y le dice: ese muchacho me es útil para el ministerio. Y uno dirá: pero ahora sí te es útil, ¿no? Ahora sí, porque antes te dejó por allá tirado. Antes lo estás pidiendo para que venga a hacer tu compañía. En Hechos, mira lo que dice 4:11: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y traerle contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué lindo, ¿verdad? Dios le enseñó a Pablo de que primero Dios, Él era el Dios soberano. Es de hecho, este Juan Marcos crece tanto, familia, crece tanto, que es el que escribe el Evangelio de Marcos. ¿Quién iba a pensar que un muchacho al inicio inútil iba a ser qué? El escritor de uno de los evangelios más preciosos que tiene la palabra del Señor. Su crecimiento es inminente, capaz de señalar mandamientos. Es más, si usted va a Colosenses, usted nota que Pablo le está diciendo a la iglesia, le dice algo maravilloso. Le dice: lo que de él escuchen. Versículo 10 dice: si fuere a vosotros, dice: acerca del cual habéis recibido ¿qué? Mandamientos. O sea que Pablo consideraba sus mandamientos, consideraba lo que Marcos ¿qué? Decía. Pablo llegó un momento en que dijo: no, este muchacho creció tanto que ¿qué? Escúchenlo. Es más, si va a ustedes, recíbanlo, porque es útil, porque es un hombre que ha crecido. Pero bien, continúa un hombre llamado Jesús, y la escritura dice llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y que han sido para mí un consuelo. Bueno, es interesante porque cuando Pablo empieza a escribir o empieza a predicar a los judíos, muchos de ellos creen en el Señor. En Hechos capítulo 13, algunos prosélitos que estaban entre los judíos creen. Ellos estaban en Antioquía de Pisidia y ellos creen. Hablo de los judíos. Pero una cosa es que crean en Jesucristo, otra cosa es que sean colaboradores y comprometidos, ayuden en la extensión del reino. Es diferente. Lo que Pablo está diciendo de este hombre es: este hombre es de los únicos, es de los poquitos judíos. Cuando se habla en la Reina Valera de la circuncisión, está hablando de los judíos. Entonces lo que Pablo está diciendo es: de los de la circuncisión son los únicos. Él y unos cuantos más son los únicos que me ayudan en el reino del Señor, en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo
Tremendo, qué lindo. Este hombre probablemente, Jesús probablemente creyó cuando Pablo en Hechos 28 llegó a Roma. Cuando él llega a Roma, fruto de todo el trabajo que hizo Pablo en Roma, fruto de eso fue que este hombre creyó. Estoy hablando de Jesús llamado el Justo, un judío, familia, que no solamente creyó, sino que estuvo comprometido en la extensión del reino. Otro hombre, allí, versículo 12, y dice: os saluda ¿quién? Epafras, el cual es uno de vosotros. ¿Qué dice? ¿El cual es qué? Es uno de ustedes. Dice: siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sabe, familia? Epafras entendió tan bien el evangelio que una vez lo escuchó de acá, de cuando él estaba en Éfeso. Él se vino y mira lo que dice el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Lo que Pablo está diciendo ahí es: les estoy escribiendo a ustedes, iglesia, y esa palabra ha llegado ¿qué? A ustedes. Y dice: así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Parece que este hombre hizo un buen trabajo. ¿Cómo lo habéis aprendido? ¿De quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Parece que este hombre Epafras copió tal cual lo que Pablo le enseñó, vino y empezó a desarrollar iglesia acá, bueno, en Colosas. Este Epafras tenía una meta muy similar a la de Pablo. Si usted lee Colosenses, nuevamente en el versículo 12, es impresionante porque dice: él es un siervo de Cristo, y dice: siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Lo que Pablo sabía de Epafras, que era que siempre ese hombre oraba por la iglesia, pero no tan solo eso, para que estuvieran ¿qué? Firmes, perfectos y completos ¿qué? En todo lo que Dios quiere. ¿Se dan cuenta que estos hombres empezaron a crecer y empezaron a madurar en su forma de pensar? Es interesante porque Pablo era el mismo deseo de Pablo, lo que este hombre Epafras empezó a sostener. Versículo 13: porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. El otro personaje es Lucas. Lucas, ¿quién era? Un médico. Seguramente era muy amigo de Pablo. Se cree que en muchos de los viajes que tuvo Pablo, Lucas estuvo ¿qué? Estuvo con Pablo. De hecho, en segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Parece que Pablo, y esto es algo maravilloso, porque el hecho de ser médico podía un poco enorgullecerse y decir: ve, pero yo no sé, yo no estoy para esto, ¿sí? Pues yo tengo una profesión. Pero vemos cómo Lucas con humildad acompaña todo el tiempo a Pablo. En segunda de Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está ¿qué? Está conmigo. Es interesante porque el conocimiento de este hombre ayudó a Pablo para que ejerciera sus viajes misioneros. Este hombre no solamente fue un compañero fiel, sino que escribió el libro de Hechos y escribió el libro y el Evangelio de Lucas. O sea que vemos que estos nuevos nacidos empezaron a contribuir sobremanera en la extensión del Evangelio del Señor. Un hombre que esta es la excepción de toda esta lista. Esta es la excepción de toda esta lista. Yo creo que en la Biblia está escrito este nombre no por casualidad, sino porque hay un propósito y una advertencia para todos aquellos que caminamos con el Señor. Y es Demas. De hecho, no se habla mucho de este hombre, pero lo que se habla dice mucho. Mire lo que aparece allí. Dice
Versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Hasta ahí llega. Pero luego encontramos que este mismo hombre aparece en Filemón 24. Filemón versículo 24, perdón. Y lo que dice de este hombre es lo siguiente: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Escuchen esto, por favor. Cuando Pablo escribe, escuchen esto para que podamos entender. Cuando Pablo escribe Filemón, la carta a Filemón, y escribe la carta a Colosenses, parece que es en el mismo lugar, en la misma temporada, en la misma fecha. Parece que Demas, escuchen, Demas, en ese momento que Pablo escribió las dos cartas, era un colaborador activo de ellos. Pero cuando alrededor pasan 5 años después y Pablo escribe la segunda carta de Timoteo, vemos entonces lo que dice segunda de Timoteo 4, versículo 5. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo 4, versículo... Perdón. No, más adelante, por favor. Segunda de Timoteo, versículo 16, 4, 16. Perdón, un momento. ¿El 10? Sí, correcto, gracias. Segunda de Timoteo 4:10, perdón. Mira lo que dice. Porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? Este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo que está diciendo Pablo aquí es la excepción de esta lista. Cuando Pablo escribe Filemón y escribe Colosenses, Demas era un colaborador ¿qué? Activo. Era alguien que estaba allí. Pero luego Pablo escribe 5 años después la última carta y dice: Demas me ha ¿qué? Me ha desamparado. Es más, se devolvió ¿qué? Para el mundo. Amó más el mundo. Se devolvió hacia Tesalónica. ¿Hacer qué? No dice la Biblia. Pero se devolvió, dice la Escritura, dice en el versículo 10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Amando este mundo. Y una de las cosas que primera de Juan 2, del 15 al 17, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, porque los deseos de la carne no provienen de Dios. Y dice: mas todo aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Pero en Juan de manera tajante está diciendo: no amen ¿qué? No amen el mundo. No pongan sus ojos en el mundo. No amen esto que se practica en el mundo. Pero este hombre fue la excepción. De toda esa lista que Pablo habla en Colosenses, Demas regresó al mundo. ¿Y esto qué nos enseña? Mire, hay un dolor profundo realmente cuando las personas dicen: es que yo antes era, es que yo antes servía, es que yo antes iba a la iglesia, es que yo antes servía a los niños, es que yo antes servía con los jóvenes. Familia, y ahora, no, ahora ya no estoy dedicado ya a las cosas, ya los hijos, no. Debemos continuar hacia adelante. Ahora hay otro que aparece cuyo nombre es Ninfas. Ninfas. Si usted tiene un bisnieto o un nieto, pues póngale por nombre ese, una recomendación: Ninfas. Y Ninfas, este hombre fue llamado por Pablo como alguien que tenía una iglesia ¿qué? En su casa, o que la iglesia estaba en su casa. Este hombre tenía una virtud de ser anfitrión. Este hombre, vemos como Ninfas parece que recibía a la iglesia del Señor. Era allí en esa casa donde se cantaba, era allí en esa casa donde se leía la palabra, en esa casa se oraba al Señor, se adoraba al Señor. Era la iglesia de Jesucristo
ahí en la casa de Ninfas. Esto nos enseña, familia, de que aún en nuestros hogares podemos nosotros, ¿qué? Podemos nosotros conducirnos como iglesia, ser buenos anfitriones de la iglesia de Cristo. Hay otro nombre que aparece y es Arquipo. Ya vamos terminando. Arquipo, probablemente, ¿quién era Arquipo? Probablemente era el hijo de Filemón. Si usted nota en Filemón 2, por favor, Filemón 2, dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Parece que en ese primer siglo la iglesia, en Ninfas y en Arquipo, en Filemón, la iglesia estaba ¿dónde? En casa, estaba en esos lugares, o se oraba en esos lugares. Estoy hablando del seno del hogar. Y este Arquipo, parece que se trataba del hijo de Filemón, reitero. La demanda, escuchen, porque en Colosenses mire lo que dice de Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Es lo que se dice, es lo que se le dice a este hombre. ¿Recuerdan lo que se le dice a Epafras? Lo que se dice de Tíquico es muy diferente. Lo que se le dice a Arquipo es algo interesante, y es: cumple ¿qué? El ministerio que el Señor te dio. Cumple el ministerio. Así que Pablo parece ser que a todos sus colaboradores los tenía ¿qué? Los observaba. A Epafras, a Arquipo, a Tíquico, a Ninfas, a todos los tenía allí. Y en cuanto a ti, Arquipo, cumple tu ministerio. Y esta es la misma solicitud que se le hace a Timoteo. Miren 2 de Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en la iglesia hay algunos que se les dice como Demas: solo me has desamparado, te fuiste. Hay a otros que les dice como Epafras: wow, tú tienes la misma meta mía, tú oras por la iglesia, tú te preocupas por ellos. Pero hay a otros que se les dice: vamos, haz obra de evangelista, vamos, cumple tu ministerio. Y este era el caso de Arquipo. Era un ánimo, un envión: vamos, Arquipo, vamos. Parece ser que este hombre era un hombre joven. Y en lo último aparece un nombre que es Pablo. En el versículo 18 dice: la salutación de mi propia mano de Pablo, acordados de mis prisiones. Este Pablo finaliza diciendo: la gracia sea con vosotros, amén. Pero este Pablo tiene algo interesante, porque Pablo dice algo aquí cerrando la carta, y dice: acuérdense de qué, de mis prisiones. Acuérdense de mis prisiones. Como que ¿por qué tengo que acordarme de tus prisiones, de tus cadenas? Pues esto no era como un suceso o algo como que Pablo demandaba para jactarse, ¿no? Sino como una acción injustificada de un hombre que lo único que hizo fue enseñar a Cristo crucificado y resucitado. Entre otras cosas, lo que Pablo quiso decir es: acuérdese en tanto que padeció por Cristo, y nunca he dejado de qué, nunca he dejado de servirle. Todo esto me ha transcurrido en mi vida, pero nunca he dejado de servir a nuestro Dios. Así que, familia, esto es un envión y es un llamado. De hecho, podemos hablar de hombres como Aquila y Priscila, como Silas. Podemos hablar como de Timoteo, podemos hablar de Apolos, de hombres que contribuyeron en la extensión del reino. Familia, a todos los que han contribuido y a los colaboradores de la iglesia, les animo para que continúen comprometidos en la extensión del reino del Señor. A los que apenas son nacientes en el Señor, ánimo, y espero que crezcan. Y aquí estaremos para que ustedes puedan desarrollarse, para que ustedes puedan seguir adelante. Nuestro objetivo y mi objetivo es que
poder conducirlos a ustedes para que vivamos para la gloria de nuestro Dios. Ese es el objetivo, familia. Solo en Él somos aceptos en el amado por su voluntad. Hemos sido traídos. A lo mejor buscábamos en la iglesia algo diferente, a que el Señor hiciera tantas cosas con mi vida, o más bien para mi vida es mejor. El Señor hiciera cosas que para mi vida. Pero cuando conocemos el Evangelio de Jesucristo, empezamos a entender de que vivimos para Él, nos movemos por Él, de que solo para Él, por Él y de Él somos, y que a Él sea toda la gloria. Así que ánimo, les animo para que podamos de manera esforzada asumir nuestro llamado y no dejemos de hacer el bien. Amén. Por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Dale gracias porque Él es bueno. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso y porque vemos a lo largo de tu palabra que has diseñado un plan maravilloso en el cual has pensado desde antes de la fundación del mundo en nosotros. Gracias, Señor, porque parece que en el momento de la cruz, la expectativa nacional de los judíos, de hecho, habían 2 discípulos que iban rumbos a Emaús y estaban decepcionados. Pero vemos a un Cristo en soledad, crucificado, pero el impacto y el alcance que esa bendita muerte tuvo, Señor, fue la verdad, ha trascendido hasta nuestros días. Tú tomaste nuestro lugar, oh Señor, y hoy por hoy el Evangelio se ha extendido hasta nuestros días. Gracias, Señor, por todos esos ejemplos de personas que permanecieron fieles a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a nosotros también de manera esforzada a seguir adelante, que podamos ser fieles a ti, Señor, que podamos ser confiables, que podamos ser compañeros y no importando ninguna situación, que podamos, Señor, seguir adelante, que podamos ser compañeros de aquellas travesías. Señor, ayúdanos para no devolvernos, para no amar más este mundo, Señor. Por favor, trae convencimiento a nuestro corazón, que podamos entender que lo que buscamos inicialmente en la iglesia no es comparable, no es para nada beneficioso. Señor, ayúdanos a vivir, a entender que somos tuyos, que como dice tu palabra en Romanos, porque de Él, por Él y para Él somos. A Él sea toda la gloria. Señor, ayúdanos a vivir, a ser útiles, siervos útiles para tu gloria, Señor. Gracias porque nos enseñas también que aun cuando otros nos han rechazado, aun cuando hemos sido inútiles para otros, para ti somos útiles. El caso de Juan Marcos. Gracias, Señor, por esos ejemplos que nos das, porque nos dan esperanza para seguir, Señor. Bendito eres tú. Alabado sea tu nombre. Quedamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.